Bienvenido. Somos Iglesia de Cristo bajo su gracia. Estamos por iniciar. Prepárate. Dios tiene algo especial para ti. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga. Exalta el nombre de Jesús, fuerte. Sí, Señor. Podemos decir hoy, te adoramos hoy. Si usted se la sabe, diga, te adoramos. Eres Señor. Una vez más, cantemos juntos. Te adoramos hoy, todos unidos. Aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Ahora celebremos en su casa. ¿Cuántos tenemos un Dios fiel? Puedes anunciarse esa fidelidad en este lugar y decir, conmigo el Señor ha sido fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Ahora digamos, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, di aleluya.
Oh, eso, miren, el techo se quedó. ¿Alguien da un gloria a Dios? Amén. Hoy le adoramos porque Él es bueno, Él es grande. Aún tiene fuerzas para exaltar su nombre. Amén. Él es bueno y fiel. Ahora sus palmas así. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Puedes decir al Señor: vivo solo para Cristo y nadie más, y pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene y tu espíritu me alienta y siempre en victoria y tú me llevarás. Digamos ahora: vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús y yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré y soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores sabemos en esta tarde? Usa sus palmas así para anunciarnos su alabanza, que la diestra del Señor nos ha sostenido. Sí. Ahora diga: ¿para quién vivimos? Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús y yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, ahora con su voz, tu espíritu me alienta y de victoria en victoria. Eso es, tu mano me sostiene en todo tiempo y siempre en victoria. Dígale: tu mano me sostiene. Es la diestra del Señor, es la diestra del Señor. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevas. Una vez más diga: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene y tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, Señor, eso creemos, que es grande y maravilloso el Señor. Alguien dice amén. Dios es bueno. Amén. Puede tomar su asiento en esta preciosa tarde. Regálele una sonrisa a la persona que tiene ahí a su lado y dígale: qué bueno verte en la casa del Señor. Y si me hace el favor de darle un abrazo con los ojos, déselo también. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creemos? Dios es bueno. ¿Cuántos lo creemos? Le damos un fuerte aplauso al Señor porque Él nos ayuda y Él nos sorprende cada día. Amén. Abra su Biblia. Hoy quiero meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle a que todos abramos nuestra Biblia en el libro de Juan. Amén. Abra su Biblia en el libro de Juan. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén en esta tarde. Juan, capítulo 4. Amén. Si no lo tiene, por ahí atrás le van a pasar las notas. Amén. Juan, capítulo 4.
Hoy vamos a meditar acerca de... Quiero empezar diciéndole que esta semana ha sido una semana bien complicada para mí, estas últimas semanas, porque no hay nada más difícil, hermano, que planificar un mensaje, pedirle al Señor que nos hable, pedirle al Señor que nos instruya. Y a veces pareciera que el cielo está cerrado y que no se logra escuchar nada. Así que yo estas semanas anteriores, después de que estudiamos el libro de Malaquías, terminando el mensaje del domingo, empiezo a pedirle al Señor: Señor, ¿qué habrá para el otro domingo? Te pido que pongas una palabra en mi corazón y para que me ministre a mí, para que sea de bendición para tu iglesia. Y ha sido bien difícil estos días. El Señor, es bien bonito cuando el Señor pone el sentir en el corazón de predicar con respecto a un libro entero de la Biblia, como lo hicimos con Malaquías. ¿Se acuerda de Malaquías? Que lo fuimos estudiando capítulo por capítulo. Yo era uno como más fácil decir: hoy voy a estudiar este capítulo, el otro domingo toca el otro, y era es un poco como más sencillo. Sin embargo, esta semana yo le he estado pidiendo al Señor, y quiero decirle que me empecé a desesperar porque no sentía ese fluir y ese sentir que normalmente yo sentía. Así que un día de estos, de casualidad, Dios me permitió hablar con una amistad que el Señor me permite tener. Y estaba hablando y me contaba lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Y de repente paró y me dice: ¿y vos cómo estás? Y yo le dije: mira, realmente me siento bien raro. Estoy pasando una etapa bien difícil en mi vida. Y esta persona me dice: ¿qué pasó? ¿Tenés problemas? ¿Querés que te ayude a orar en algo? Y yo le dije: realmente no tengo grandes problemas, simplemente, le dije yo, me siento seco y no sé, no, digo, pues estoy gordo, pero no, me siento como no sé, ni sabía cómo explicarlo. No me siento cansado, simplemente estoy preocupado porque era día miércoles y aún no siento en mi corazón qué es lo que tengo que predicar el próximo domingo. Y ella me dice: fácil, predicar de Cristo. Cuando esa mi amiga me dice: predicar de Cristo, predicar de Cristo. Toda la eternidad no nos alcanzaría para predicar de Cristo, predicar de Cristo. Y entonces eso fue como que hizo un cortocircuito en mi mente. Y yo me puse a meditar y dije: qué bueno es el Señor, porque a veces el Señor te pone un sentir en el corazón. A veces te habla a través de un sueño, pero muchas veces el Señor usa amigos, padres, hermanos, hijos, para traer una palabra a tu corazón. Amén. Y qué bueno es que usted y yo siempre estemos pendientes de escuchar y de discernir cuando es el Señor el que nos está hablando. Amén. Así que hoy yo quiero predicar un mensaje que le he titulado una gran revelación. Dígale a la persona que tiene a su lado: una gran revelación. Amén. Dígalo más fuerte: una gran revelación. Así como grande, inmensa. ¿No se ha fijado que los superhéroes que normalmente nos cuentan en la televisión, en películas, en cuentos, en fábulas, son héroes que normalmente tienen un antifaz que cubre su verdadera identidad, para que nadie los reconozca y ellos puedan andar por la vida normalmente, pero cuando es necesario ellos se ponen el traje de superhéroes y actúan como superhéroes. Claro, estos héroes no existen, pero existe un héroe que vino a salvar al mundo de la condenación o de las consecuencias de su propio pecado. Amén. Pero curiosamente, este Jesús, cuando vino aquí a la tierra, mantuvo oculta su identidad por un tiempo. De hecho, hermanos amados, él le decía a los endemoniados y le decía a los enfermos: vete, tu fe te ha sanado, vete, regrésate para tu casa y no le digas a nadie lo que pasó, no le cuentes a nadie de quién yo soy. Es más, en el libro de Marcos, los primeros capítulos, cuando el Señor liberta a varios endemoniados, Él manda a callar a los endemoniados para que no lo expongan, para que no expongan su identidad. Por eso el mensaje de hoy es una gran revelación. Amén.
Abrimos nuestra Biblia en Juan capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: y le era necesario, diga conmigo, necesario pasar por Samaria. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta tarde por tu palabra y por tu bendición. Te pido, Señor amado, que hables a nuestro corazón. Te pido, Señor, que hables a nuestra vida. Te pido, Señor, que nos llenes de tu palabra y que tu palabra edifique nuestros corazones en gran medida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los samaritanos y los israelitas no se llevaban, no tenían una buena relación. Y es que los samaritanos eran el fruto de la mezcla entre israelitas y otras naciones. Por lo tanto, los israelitas decían que los samaritanos habían mezclado su raza. Y por eso ellos repudiaban a los samaritanos, porque los samaritanos se habían casado con personas de otras naciones. Y como no los aceptaban los judíos, los samaritanos tuvieron que apartarse a una región específica de Israel. Habían creado su propia religión. Ellos habían creado su propio templo, pero era una religión falsa, porque no había sido una religión establecida por el único Dios verdadero. Amén, hermano. Pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. De hecho, la historia comienza así. Y si usted estudia un poco de teología, se va a dar cuenta que los judíos ni siquiera iban al territorio de Samaria por temor a contaminarse. Los judíos ni siquiera querían tocar a un samaritano por temor a contaminarse. Ellos no querían poner un pie dentro del territorio samaritano por temor a contaminarse. ¿Cómo es que Jesús, siendo el maestro de la ley, siendo ya un maestro, siendo ya reconocido como un rabí, dice la Biblia, Juan, y le era necesario pasar por Samaria? Cuando los judíos tenían que ir de un lugar a otro y tenían que necesariamente pasar por Samaria, ellos preferían alargar su largo viaje y rodeaban Samaria con tal de no llegar a Samaria, con tal de no pasar por Samaria. Así que cuando el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria, ya es algo sorprendente. Porque no dice tenía que pasar por Samaria, dice le era necesario. Dígale al que tiene ahí a su lado: le era. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Jesús llega a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Mire qué interesante, porque el área donde estaba Samaria estaba el pozo de Jacob, y en el pozo de Jacob, ese territorio, allí había sido enterrado Jacob, y ahí había sido enterrado también José. Cuando ellos fallecieron, ellos pidieron ser enterrados en su heredad. Así que los samaritanos habitaban en la heredad de Jacob. Ese territorio era un territorio importantísimo para los judíos, importantísimo para su historia. Pero ellos menospreciaban tanto a los samaritanos que ni siquiera querían ir ahí. Ese pozo no era cualquier pozo, era el pozo que construyó Jacob. Aparte de ser una insignia del pueblo de Israel, también era un pozo que daba una agua que no cualquier pozo daba. Porque ese pozo era tan profundo, hermanos, que se necesitaban largas cuerdas para sacar el agua. ¿Y sabe cuál era la cuestión de sacar el agua de un pozo tan profundo? Que el agua, ¿cómo cree que salía? Bien fresquita. Amén. Habían otros pozos por ahí que el agua estaba ahí cerca, pero cuando la tomaban, el sol le había pegado tanto que no sentían el mismo sabor, hermano. Qué rico es un vaso de agua heladito, hermano. ¿A cuánto les gusta un vaso con agua bien heladito? Ay, hermano, y más cuando uno anda aquel gelenque así, ese hervor del calor del día. Y llega uno a la casa y la esposa le dice: mi amor, allí hay agua en la refri. Y uno saca el vaso y... Amén.
Se me hizo agua la boca. Entonces, por eso es que ese pozo era bien importante. Pero los judíos no querían acercarse ahí. Pero cuando Jesús llega a ese pozo, cansado del camino, se sienta junto a ese pozo. Amén. Y era ya un poco tarde. Y de repente viene la mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice a la mujer, ¿qué le dice? Dame de beber. Ahora, la mujer samaritana se preocupa y en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, en el versículo 9 de Juan, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy, y dice dos cosas, mujer samaritana? Y es que los maestros de la ley, hermanos amados, no se sentaban con una mujer para enseñarle. Porque según ellos, al sentarse a platicar con una mujer, era como rebajarse a hablar con una mujer. Así que un rabí, un maestro, un judío jamás iba a sentar a hablar con una mujer. Y dígale al que tiene a su lado, menos a solas. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Menos a solas. Es más, los judíos menospreciaban a la mujer porque los judíos le echaban la culpa a la mujer. Le decían, por la culpa de Eva entró el pecado. Pero ellos no se veían, vea. Amén, ¿está aquí conmigo? Y le dice todavía a la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos, diga conmigo, no se tratan entre sí. Aquí ya había un gran problema. Número uno, era mujer. Número dos, era samaritana. Amén. Y no se llevaban. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Amén. Ahora, ¿usted cree que una mujer samaritana le pediría de beber a un hombre judío? ¿Usted qué piensa? No. ¿Por qué? Porque aunque la mujer se atreviera a pedirle, sabe que la cultura judía en el hombre iba a menospreciarla. Pero mire qué lindo lo que dice el Señor Jesús. Si tú supieras quién es el que te habla. Ahora, la mujer le había puesto un montón de pretextos. Jesús le dice, dame de beber. La mujer le pone un montón de pretextos. Soy samaritana, tú eres judío, yo soy mujer, no nos llevamos. ¿Por qué me pides agua? Yo no te voy a dar agua, yo no quiero darte agua. Si quiere agua, sáquela usted mismo, consiga su propia cuerda, consiga su propio balde para sacarla. A mí no me esté pidiendo. La mujer se negó. Aparte, el pozo está en la heredad que nuestro padre Jacob nos dio. Yo no tengo por qué darte. Pero Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién y conocieras quién es el que te habla, tú le dirías, dame de beber. Y subraya ese texto, por favor, el versículo 10. Y él te daría agua. En pocas palabras, mujer samaritana, si la cuestión fuera al revés, si fueras tú la que le pidieras al hombre judío de beber, si fueras tú la que me pidieras de beber, dice Jesús, yo te daría del agua de vida. ¿Está aquí conmigo? La mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú más grande que Jacob? Porque Jacob no solo nos dio una botellita de agua, Jacob nos heredó un pozo. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿acaso Jacob es mayor que Cristo? Nadie dijo no. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿acaso Jacob es mayor que Cristo? Ay, hermano, mira el que tiene ahí a su lado, dígale, hermano,
¿Qué almorzó que ha venido tan desganado? Dígale. Amén. ¿Acaso Jacob es mayor que Cristo? ¿Acaso Jacob es mayor que Cristo? Claro que no. Jacob no es mayor que Cristo. Pero esta mujer no lo sabía. Así como muchos cristianos que creemos que el dólar es mayor que Cristo. Así como muchos cristianos que creen que los gobernantes son mayores que Cristo. Así como muchos creyentes, en vez de beber del agua de vida, deciden beber del agua que el mundo les ofrece, que solo les calma la sed un momento, pero más temprano que tarde les vuelve a dar una gran sed. ¿Está aquí conmigo? Amados hermanos, muchos piensan que al tener una vida económicamente resuelta, nunca más tendrán sed. Te cuento, aunque tengas más ingresos, se multipliquen tus ingresos, vas a seguir teniendo sed, porque el agua que este mundo ofrece solo es un calmante pasajero. Solo te calma la sed, ni siquiera te la quita. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tiene a su lado: bebe del agua de vida. Amén. Yo te vuelvo a preguntar: ¿acaso Jacob es mayor que Cristo? No. No, nadie es más grande que Cristo. Y el que tiene a Cristo, ¿lo tiene? Muchos de nosotros sabemos eso, pero vivimos sin creerlo. ¿Está aquí conmigo? Cuando estés en tempestad, tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Cuando tú entiendes quién es Cristo, quitas la mirada de las cosas pasajeras, de las cosas vanas de la vida, y pones tu mirada en Cristo Jesús. Y para ti eso es suficiente. Venga lo que venga, pasen reyes, lleguen nuevos reyes, tu mirada está puesta en Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Jesús le dice a la mujer: cualquiera que beba de ese agua volverá a tener. Cualquier cosa que el mundo te ofrece no te va a calmar la sed, vas a volverla a tener. La Biblia dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Por eso tenemos que contentarnos y alegrarnos con que Cristo nos ha salvado. Amén. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, que dice, no tendrá que sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú tienes a Cristo, hermanos amados, no hay nada que te robe el gozo. No hay nada. Porque tú tienes a Cristo y Cristo te sostiene. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No importa quién te deje de amar o quién se olvide de ti, no importa. Tienes a Cristo y su amor fue demostrado en la cruz del Calvario. Tienes a Cristo. No importa que te quedes sin nada, tienes a Cristo. No importa que estés pasando por el valle de sombra y de muerte, usted y yo tenemos a Cristo y Cristo es suficiente. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor por eso. Amén. La mujer inmediatamente le dice a Jesús: dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Dame de beber de esa agua. Hermanos, si tú vives una vida llena de ansiedades, si tú vives una vida llena de preocupaciones, quiero decirte que la ansiedad y las preocupaciones no se van a acabar cuando los problemas se resuelvan. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted resuelva estos problemas, va a seguir teniendo más problemas. Amén. Dile al que tiene a su lado: los problemas nunca se acaban. Nunca. Cuando termines de pasar estos problemas, cuando resuelvas estas dificultades, van a venir otros problemas.
Amén. Por lo tanto, usted y yo deberíamos de buscar beber del agua de vida eterna, para que venga lo que venga, nuestra vida no caiga en ansiedad, sino que como el árbol que se siembra y se planta, así usted y yo podamos permanecer plantados en Cristo Jesús. No importa la tormenta que venga, no importa la dificultad que venga, usted y yo tenemos a Cristo. Amén o no amén. Dígale al que tiene a su lado: tenemos que beber de esa agua. Tenemos que beber de esa agua. Ahora Jesús le dice a la mujer, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: dame de beber de esa agua. Jesús le responde: trae a tu marido. Dile al que tiene a su lado: aquí viene lo bueno, dígale. Trae a tu marido. Le dijo la mujer, respondió en el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Qué dijo la mujer? ¿Sabe por qué? Porque, déjeme pensar, por esta chica pensó que tenía oportunidad con Jesús. Y le voy a explicar por qué. ¿A dónde conoció Moisés a su esposa? En un pozo. ¿A dónde encontraron la esposa de Jacob? En un pozo. ¿A dónde encontraron a la esposa de Isaac? En un pozo. ¿Aló? Y es que la Biblia, y es que la historia cuenta que las mujeres iban a sacar agua del pozo. Así que era un lugar de encuentro. Yo me imagino que las mujeres iban a sacar agua del pozo, hermanas, bien arregladas. Amén. No iban así con el pelo así, sino que se peinaban, se lo alisaban, se echaban chilindes aquí en los ojos, y crema de caracol y baba de gato, no sé qué se echaban, y ahí iban al pozo a sacar agua. Así que esta mujer dijo: me está preguntando si tengo marido. Y la mujer le dice: no tengo. Porque en esa cultura era normal que los hombres fueran a los pozos a buscar esposa. Amén. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Amén. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Haga la matemática ahí, hermano. Esta mujer era cosa seria. Estaba yuca esta mujer. Y cuando el Señor expone lo que hay en su corazón, versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pareciera que Jesús quiso hacer un cambio de tema drástico. Perdón, que la mujer quiso hacer un cambio de tema drástico, pero esa mujer, cuando se vio expuesta, cuando vio lo que el Señor expuso, lo que había en su corazón, esta mujer inmediatamente le dice al Señor: Señor, yo creo que tú eres profeta, y como tú eres profeta, por favor, enséñame cómo adorar. Pero en otras palabras, lo que la mujer le está diciendo al Señor: a dónde tenemos que adorar es: Señor, ¿a dónde presento mis sacrificios para ser limpia de mi pecado? Señor, ¿a dónde presento mis sacrificios? El holocausto que tengo que presentar a consecuencia de mi pecado, porque yo quiero que recuerde que en ese tiempo la ley está vigente.
En ese tiempo los hombres y las mujeres cuando pecaban tenían que sacrificar un animal para restitución, para el perdón de sus pecados. Así que esta mujer cuando le está diciendo ¿dónde tenemos que adorar? Si en el monte o en Jerusalén, es porque los samaritanos habían creado una falsa religión en las faldas de un monte, y los judíos seguían insistiendo que el lugar donde se tenía que adorar era en el templo en Jerusalén. Esta mujer está diciendo ¿cómo arreglo mi relación con Dios? Esta mujer está diciendo ¿cómo restauro mi vida? Cuando ella pregunta enséñame, dime dónde tengo que adorar, porque nuestros padres nos enseñaron de una manera. Jesús le dice a la mujer: créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Viene un momento, está cerca por llegar un momento donde ya no será importante a dónde adoras, sino a quién adoras. Sino a quién adoras. Viene el momento en que se vendrá el día en el que ya no será relevante a dónde adoras, sino a quién estás adorando. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo, hermano? Versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No se trata dónde adoras, sino a quién adoras. Yo quiero preguntarle: ¿a quién adora usted? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Te deleitas en el Dios de la Biblia? ¿Amas la palabra? Amén. Versículo 25: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas. Dile al que tiene a su lado: declararía todas las cosas. Hermanos, subraye por favor el versículo 26, porque aquí es donde el Señor Jesús le da una gran revelación a la mujer samaritana. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías esperado. Yo soy el Cristo esperado. Yo soy el que habla contigo. Amén. En Juan nosotros vamos a encontrar que Jesús revela su identidad, completamente su identidad, a tres personajes. Y la primera persona a la que Jesús le revela su identidad con sus propias palabras, porque Jesús desde que vino mostró quién era a través de las señales y los prodigios, a través de los frutos, pero Él pocas veces salió de su boca a decir: yo soy. Cuando le decían: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Cuando los discípulos de Juan el Bautista mandaron a preguntarle a Jesús: Jesús, dice Juan el Bautista, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, o tenemos que esperar a alguien más. Jesús no les dijo: sí, vayan y díganle a Juan el Bautista, al gran profeta que la Biblia dice que no hubo ni antes ni después profeta como Juan el Bautista, al hombre, uno de los hombres más importantes de toda la Escritura. Jesús no le dijo: yo soy. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos de Juan? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Pero cuando esta mujer le dice a Jesús que no es cualquier mujer, sino que es una mujer samaritana, y que no es cualquier samaritana, sino que a todas luces es una mujer pecadora, Jesús se le reveló en Juan por primera vez a una mujer samaritana muy pecadora, y le dice: yo soy el que habla contigo. La segunda vez que Juan dice que Jesús muestra su identidad es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta más,
Pero Jesús le dice: pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ni siquiera fue Jesús el que lo dijo, fue Pedro. Pero le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. En la tercera ocasión, cuando Jesús revela su identidad, es cuando Él está cuando Él está siendo juzgado, y los maestros de la ley de la época lo señalan como falso maestro y todo. Y Él ahí también dice: yo soy. Y los maestros de la ley rasgan sus vestidos y rasgan sus vestiduras y se lamentan y acusan a Jesús de blasfemia. Pero a la primera persona que se le manifestó Jesús y le dijo con sus propias palabras que Él era el Cristo, fue a una mujer samaritana y muy pecadora. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué a ella? La misma Escritura nos da la respuesta: porque Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los santos, Él vino por los pecadores. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer reacciona después de esa conversación con Jesús y va hacia sus compatriotas samaritanos y les empieza a evangelizar y a decirle: vamos, vengan a ver, porque hay un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, todo cuanto mis errores han hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿Está aquí conmigo, amado hermano? Lo que la palabra del Señor nos enseña a través de la historia de la vida real de esta mujer es que Jesús se reveló a una mujer que tenía una gran necesidad de calmar su sed. Una mujer que aparentemente ella había llegado al pozo para saciar su sed, pero allí se dio cuenta que por más que ella intentara satisfacer su sed, nunca lo lograría. Porque ella estaba tratando de satisfacer su sed con las cosas que el mundo ofrece. Por eso es que ella había llegado a tener hasta 5 maridos, en la necesidad de buscar cómo encontrarle sentido a la vida, cómo encontrar descanso a la vida. Esta mujer practicaba una falsa religión por la necesidad de sentirse aceptada por el Dios al que ella creía que estaba adorando. Mas sin embargo, en esta conversación se dio cuenta que ella adoraba a alguien que no conocía. ¿Está aquí conmigo? Pero también vemos a Cristo, al Hijo de Dios que se hace hombre y que le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esa mujer. Hermano amado, nuestra salvación no fue casualidad. Que usted y yo estemos aquí no es casualidad. Dios planificó esta cita allá en la eternidad para que usted y yo aprendamos a beber de su agua, para que usted y yo encontremos en Él la satisfacción que busca nuestro ser. Hay muchos aquí que hemos pasado diferentes procesos. Hay muchos aquí que hemos pasado diferentes dificultades. Y en medio de las dificultades hemos bebido de esta agua que nos ha sostenido en medio de las tempestades más difíciles de nuestra vida. Has pasado por tormentas, has pasado por aflicciones. ¿Y quién te sostuvo? Fue Cristo el que te sostuvo. Vas a pasar por tormentas y dificultades, gloria a Dios. Y el que te sostendrá será Cristo. Por eso, mi amado hermano, si has dejado de disfrutar el evangelio por A o B motivo, busca al Señor y pídele una vez más que te dé de beber de esa agua.
Porque esa es la gran noticia. No importa los errores que hayas cometido, si hoy te arrepientes, si te arrepientes de todo tu corazón, con todo tu corazón, y le pides al Señor que te dé de beber de su agua, Él te dará a beber de su agua. Amén o no amén. Y hermano amado, cuando tú bebas de esa agua, la señal que tú has bebido de esa agua es que tú vas a caer en ese deseo ardiente, porque otros también beban de esa agua. Vas a ir y vas a buscar que tus hijos beban de esa agua, que tu cónyuge beba de esa agua, que tus amigos beban de esa agua, que tus vecinos beban de esa agua. Como la mujer samaritana que fue y corrió a anunciarle a sus vecinos, a anunciarle a sus compatriotas: he conocido a alguien que me ha dicho todo y cuanto yo he hecho. ¿Está aquí conmigo? En otras palabras, si el Señor Jesús te ha salvado, eso significa que en tu corazón hay un ardiente deseo por predicar a otros el Evangelio. ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás hablando de Cristo? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de Jesús, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La gente que empezó a creer por el testimonio de la mujer. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién es? El Salvador del mundo, Él, Cristo. Mi amado hermano, yo quisiera que medites un momento en esta noche. Que medites y te preguntes qué es lo que tú has estado haciendo para saciar tu sed, para calmar tu sed. Porque muchos, cuando tenemos problemas o dificultades, hacemos de todo para calmar nuestra sed. Cuando pasamos por tiempos de dificultad económica, buscamos la manera de hacer algo para salir de esas dificultades. ¿Está aquí conmigo? ¿Ya bebiste del agua que Cristo da? ¿Estás pasando problemas en tu vida de ansiedad? ¿No sabes qué hacer con tu vida? Ven a Cristo y bebe de su agua. El Evangelio, hermanos amados, no es una cultura donde simplemente aprendemos a cómo vivir. No. El Evangelio es donde venimos y le decimos al Señor: queremos encontrar satisfacción en ti. ¿Sabe por qué usted y yo pecamos? Usted y yo pecamos no porque seamos pecadores, porque usted y yo ya fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Pero ¿sabe cuando usted y yo caemos en la tentación del pecado? Es porque hemos dejado de regocijarnos y de deleitarnos en Cristo. Y como dejamos de deleitarnos en Cristo, entonces ponemos nuestra mirada en las cosas que el mundo ofrece. Amén. Dejaste de deleitarte en Cristo, entonces dejaste de ver a tu esposa como la única mujer de tu vida y empezaste a observar a otros, a otras. Porque dejaste de deleitarte en Cristo. Dejaste de deleitarte en Cristo, entonces te alimentas y te deleitas con los chambres. Dejaste de deleitarte en Cristo, entonces te deleitas en las noticias. ¿Ves el noticiero? 4Visión, Tele 12, Código 21 y para rematar, Noticiero El Salvador. ¿Estás aquí conmigo? Dejaste de deleitarte en Cristo, empiezas a deleitarte en otras cosas. Esta mujer no encontraba deleite y iba de marido en marido porque simplemente no había encontrado dónde deleitarse. Cuando el salmista David cayó en pecado sexual,
Él clamó en el Salmo 51: devuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, hermanos amados, nosotros caemos en pecado porque dejamos de deleitarnos en Cristo Jesús y empezamos, y nuestra alma empezó a buscar dónde satisfacer su ansiedad. Nuestra alma buscó dónde satisfacer su necesidad. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tiene a su lado: deleítate en Cristo. Deleítate en Cristo. Él es suficiente. Dígale al que tiene a su lado: Él es suficiente para satisfacer tu sed. Él es suficiente. Mi amado hermano, si las cosas no salen como las planificaste, tienes a Cristo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga.